Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Muy buena tarde a toda nuestra audiencia que el día de hoy nos acompaña. El día de hoy, en una emisión más de La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral del Estado de Coahuila. Soy el consejero Oscar Daniel Rodríguez Fuentes y el día de hoy es un momento muy especial justamente porque el mes de mayo es un momento bastante icónico para los que pertenecemos a la comunidad LGBTIQ+. Y justo tenemos un invitado de lujo, Osiel Baena, que ha sido uno de los principales promotores, digamos, él tiene doctorado en Derecho Electoral, cuenta con maestrías, ha tenido muchos cursos de especialización y ha hecho realidad que los derechos de la comunidad LGBTIQ+ se sean escuchados a través de sentencias de tribunales. Entonces, yo pues hoy estoy muy orgulloso de tener a una persona tan importante, una persona que además es no binaria y que pues hoy nos va a compartir algo de su vasta experiencia en esta materia de los derechos políticos electorales de las personas de la diversidad sexual. Muchas gracias por acompañarnos, Osiel. Que tengas muy buena tarde. Es un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, consejero Oscar Daniel. Es para mí un gran honor estar en este programa y sobre todo, pues, directamente hacia mi tierra, Saltillo y todo el estado de Coahuila, que es un orgullo pertenecer a esta entidad norteña que también es progresista en materia de derechos de nuestra comunidad LGBTIQ+. Muchísimas gracias, El. Pues empezamos con un tema que es bastante interesante. ¿Cómo podemos entender el concepto de diversidad sexual y por qué crees que es importante hoy en día? Bien, consejero, este tema es polémico, desafortunadamente sigue siendo un tema tabú, sigue siendo un tema que no se toca, pero que cada vez va abriéndose un poco más en todas las esferas, tanto del espacio privado como el público. Y quisiera comentar que la diversidad sexual no solamente es eso, hay diversidad de orientaciones sexuales, diversidad de identidades, diversidad de expresiones de género, y la diversidad en esta conceptualización pues hace referencia a todas las posibilidades que tenemos las personas de asumir, de expresarnos, de vivir nuestra sexualidad, así como de asumir expresiones, orientaciones e identidades sexuales y de género. Es decir, distintas en cada cultura y en cada persona. Esto es muy importante porque nos permite tener libertad. Básicamente lo que va a desembocar es la libertad del ser humano. Muy bien, pareciera que cada vez, fíjate lo que comentas, la diversidad de orientaciones, preferencias, identidades, ¿no? Y pareciera que cada vez se agregan más sílabas más letras, perdón, a este acrónimo LGBTTIQ, ¿no? Que va haciéndose más grande. ¿Crees que sea necesario, en este caso, pues hacer este acrónimo más grande, poner más letras para y visibilizar a estos diferentes grupos? Fíjate que hay muchas personas que incluso hasta se molestan por la pronunciación tan larga o pareciera ya hasta un trabalengua. Sin embargo, la visibilidad es relevante en todos los temas de grupos de atención prioritario, grupos en situación de vulnerabilidad. Porque justamente algo que se nos ha estigmatizado es el no mencionarlo para que no se atienda. Y siempre comento, lo que no se menciona no existe, lo que no existe no se atiende. De tal manera que cuando nos adentramos a la diversidad sexual y de género, nos damos cuenta que cada una de estas letras tiene un tópico de estudio, un tópico de análisis, de necesidades, de políticas públicas distintas. No es lo mismo una persona gay que una persona transexual, transgénero, travesti. Entonces, hace necesaria la individualización de las necesidades de cada una de estas categorías, de cada una de estas segmentaciones,
Incluso algunos señalan que estas etiquetas lo que hacen es dividir más. Yo creo que eso es una idea alejada a la realidad. Hay un porqué de la existencia de este acrónimo, de cada letra, porque las necesidades que tenemos cada sector de nuestra propia diversidad son distintas y se atienden de manera diferente. Una persona que va al médico, por ejemplo, una persona gay que va al médico y que es heteronormada, pues no tiene ningún problema. Una persona intersexual, una persona transgénero que necesita una atención especializada, específica, incluso en el propio trato, pues tiene otras necesidades distintas. Y si queremos meter todo en una bolsa, desde el punto de vista de la diversidad sexual y de género, yo creo que estamos en un error. No importa si el acrónimo se llena de las 27 letras y le queremos agregar números, no importa. Lo importante es la visibilidad, lo importante es nombrar a estas expresiones. En el caso en particular, por ejemplo, cuando estoy estudiando estos asuntos, a veces la propia autoridad, por ejemplo, en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que utiliza LGBTIQ y no le agrega el más, hay personas que señalan, reconoce las tres P, agrega el P de pansexual, agrega el A de asexual y el más para todas aquellas que no se mencionan. Sin embargo, esto es inclusión y es visibilidad. Así sean N cantidad de letras, hay que mencionarlas en caso de que sea necesario. Pues efectivamente esta idea de diversidad tiene que ver con también una fuente de visibilidad de los derechos de todas las personas, y todas las expresiones e identidades y orientaciones caben finalmente. Y bueno, justamente el día de mañana, 17 de mayo, se va a conmemorar el Día Internacional contra la homofobia. Así se le conoce por el momento en el que se hizo, pero ahora sabemos que justo por este acrónimo, algunos lo han llamado el Día Internacional contra la homofobia, bifobia, lesbofobia, transfobia. En ese sentido, yo te preguntaría, ¿crees que es importante que se siga conmemorando este día a pesar de los avances que han existido en materia de derechos de la diversidad sexual? Por supuesto, y falta mucho por hacer. Yo siempre les comento que, y ocurre lo mismo en el caso de la discriminación hacia la mujer, el hecho de que nosotros en nuestro grupo cercano no discriminemos a la mujer y no la hagamos menos, la incluyamos, la visibilicemos y la empoderemos, no significa que allá afuera no exista, ya se acabó la discriminación. En el caso de nuestra comunidad es exactamente lo mismo. El hecho de que veamos un consejero, Oscar Daniel, integrando un consejo general de un OPLE, no significa que ya hay absolutamente aceptación y que ya no hay discriminación. El hecho de que vean a un Ociel Baena como secretaria general de acuerdos en un tribunal electoral, pues no significa que ya hay inclusión. Lamentablemente esto es al revés. Somos personas visibles, somos personas que estamos en cargos de elección popular y estamos en un privilegio. Sin embargo, volteemos a ver a aquellas personas que viven en extrema pobreza y que no han tenido la misma oportunidad que nosotros, que estamos en una situación de privilegio, y es una realidad completamente distinta. Por aquellas personas que no han logrado salir del closet, que siguen con el miedo y el temor a ser señaladas, aquellas personas trans que al vestirse de mujer, salir a la calle y son señaladas, discriminadas, por todas ellas es por quienes hay que luchar. Y mañana 17 de mayo, que es el Día Internacional y el Día Nacional contra la homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, por las fobias de la diversidad y de las orientaciones sexuales, de las expresiones de género, de las identidades de género. Por todas estas personas hay que luchar, hay que seguirlo conmemorando. No se festeja porque no hay nada que festejar. No es un orgullo. Este día es un día en el que expresamos que sigue habiendo crímenes de odio, que sigue habiendo discurso de odio, que seguimos siendo señaladas al momento de salir con expresiones no convencionales y que seguimos siendo criticadas por disfrutar, vivir y asumir nuestra identidad y nuestra orientación. Eso que mencionas efectivamente es una cuestión muy importante, muy interesante, justamente porque la sociedad mexicana en muchas zonas todavía continúa teniendo mucha resistencia al avance de los derechos LGBTIQ+. Incluso dentro de la misma comunidad se ha visto cierta resistencia a las nuevas identidades o expresiones de género.
Te lo comento porque nosotros ya lo dijimos aquí, tú eres una persona que se identifica como no binaria, ¿sí? En ese sentido, y tú lo has usado en algunas de tu lenguaje, por ejemplo, hablas con terminación en "e", entonces es una nueva, una identidad o expresión que hace años no se tenía, que ahora se tiene, así que me gustaría preguntarte en ese sentido, ¿qué es una persona no binaria y cómo surge este término? Fíjate que te lo quiero platicar con una anécdota que me pasó recientemente. Yo tengo muchas amistades, evidentemente, de la comunidad. Y hace algunos días se acerca un amigo gay de nuestra comunidad y me dice, oye, esto nada más existen hombres y mujeres, esta onda que traes de lo no binario se me hace absurdo, innecesario, incluyendo el lenguaje. Bien, justamente, y es una persona de la comunidad. Entonces, existe resistencia, como bien lo dijiste, consejero, existe una gran resistencia a lo novedoso. Y es a veces hasta lamentable que la propia comunidad discrimina a sus propios integrantes. ¿Okay? Entonces, esto nos pone a repensar nuestra situación actual. Somos una evolución, somos personas que van adaptándose a tiempos distintos, a ideas diferentes. La construcción, tanto biológica como normativa, nos ha enseñado desde muchos tiempos que solamente existen dos tipos de sexo. Los hombres, las mujeres, ante una visión primero de lo que se observa físicamente en el cuerpo humano. Es decir, si hay pene es hombre, si hay vagina es mujer. Entonces, nuestra construcción justamente se da en esta dicotomía. Una división binaria, hombre y mujer. Y luego viene lo que deben de entenderse por ser hombre y por ser mujer. Los hombres no lloran, las mujeres lloran. Los hombres son fuertes, las mujeres son débiles. Vienen luego esos roles que se les asignan a estos sexos que luego entendemos como géneros. Estos géneros, al ser construcciones sociales, pues precisamente nos van diciendo cómo me debo de comportar. Y al decirme cómo me debo de comportar, me limitan en mi expresión, me limitan en mi identidad y me limitan en una suerte de esclavismo de lo que tengo que hacer y de cómo me debo de comportar y cómo me debo sentir incluso. Esto es una restricción a nuestros derechos fundamentales, precisamente. El binarismo de género, el binario de los sexos, pues son ideas que han quedado ya en el pasado y que debemos de dar paso a estas nuevas identidades. En lo general, la construcción nos ha ido limitando. Como persona no binaria, ¿yo qué te podría decir que es una persona o una concepción no binaria? Bueno, pues que yo quiero expresarme y me identifico como yo me siento a gusto. Tengo un sexo biológico de hombre, pero tengo una orientación sexual homosexual y en mi expresión de género e identidad de género tengo una identidad no binaria. No me interesa ser reconocido como hombre porque durante muchos años la comunidad me lo dijo, eres un homosexual, un maricón, un puto, un puñal. Se me reconoció como todos esos calificativos peyorativos, pero nunca se me reconoció como hombre. Pero tampoco quiero yo identificarme como mujer, de tal manera que mi identidad es no binaria. No me siento hombre, no me siento mujer. Yo quiero ser una expresión realmente de algo que vaya o que fluya entre estas dos concepciones y no necesariamente que se me encasille en una o en otra. Estas son las identidades no binarias que pretendemos romper, y luego ya viene ahí otra parte de la teoría queer, que es romper justamente con esta división o estructural que forzosamente nos encaja o en uno o en otro de los espacios. Lo no binario es lo que no cae justamente en ninguno de estos dos. Pues mira, qué interesante toda esta construcción social de la teoría queer. Construcción social de la teoría del no binarismo es una cuestión que apenas está, digamos, estableciendo. Vamos a hacer aquí una pausa para nuestra audiencia. Vamos a una pausa. Regresamos a este programa, La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral del Estado de Coahuila.
Bienvenidos nuevamente a La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Estamos platicando con el doctor Osiel Baena, que es secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes y un experto en materia de derechos político-electorales de la comunidad LGBTIQ+. Me gustaría, tú eres un experto, Osiel, has trabajado mucho en materia electoral, tienes mucho tiempo en este ámbito, y a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué es importante promover los derechos de las personas LGBTIQ+? Fíjate que el tema es que los derechos político-electorales también son derechos humanos. Existen 5 derechos político-electorales y los quiero mencionar: votar, ser votado, asociarme libre y pacíficamente para tomar parte de asuntos políticos, militar en partidos y formar parte de autoridades electorales. Lamentablemente, al igual que los demás derechos fundamentales como el de libre tránsito, el derecho de identidad, el derecho al matrimonio, han sido pisoteados para nuestra comunidad de la diversidad sexual y de género. Y como lo comento, los político-electorales han sido incluso ni siquiera considerados dentro de las posibilidades del ejercicio de nuestra comunidad. Lamentablemente también las autoridades, la mayor parte de las autoridades administrativas y jurisdiccionales han considerado que, bueno, a la comunidad no se le han restringido el uso y goce de estos derechos porque pueden ir a votar, porque pueden postularse en cargos de elección popular, porque pueden formar parte de autoridades electorales, militar en partidos políticos, etc. Sin embargo, cuando nos introducimos a analizar cada uno de ellos, nos damos cuenta que son completamente violentados los derechos para nuestra comunidad. Por ejemplo, rapidísimo, con un caso concreto, cuando llega una persona trans, una mujer trans llega con su credencial de elector y ese día va muy bien vestida, maquillada, con su cabellera larga, pero su identificación no coincide. En ocasiones se les ha negado el ejercicio del derecho a votar por no haber una coincidencia entre el plástico y la imagen de esta persona. Eso es violentar, eso es no garantizar un derecho político electoral como el de votar. Y así nos podemos ir con cada uno y hay bastantísimos ejemplos. Veamos el Congreso del Estado de Coahuila, cuántas personas abiertamente de la diversidad forman parte. Existe la Secretaría de Diversidad Sexual en nuestra entidad de Coahuila. Existen magistrados, magistrades o magistrades abiertamente de la comunidad que luchan por los derechos de nuestra comunidad. Existen mandatarios, presidentas municipales de la diversidad, abiertamente de la diversidad, que traigan agenda. Entonces nos empezamos a cuestionar y lamentablemente hay muy poca representación, casi nula representación de la diversidad. Por eso es que es importantísimo promover los derechos político-electorales de nuestra comunidad, hacer uso de ellos y estarlos exigiendo en cuanto evento podamos. Perfecto, creo que sí es una situación muy importante. Hay mucha población, siempre ha existido población de la diversidad sexual en todos los aspectos, en todos los ámbitos de la historia. Sin embargo, bueno, existe un estigma muy fuerte respecto de las personas de la diversidad. Todavía en ciertos sectores hay mucha resistencia para, sobre todo, candidatos, personas del ámbito público. Existe mucho esta parte donde pues se condena socialmente a las personas de la diversidad. Y bueno, también hay un caso, una situación muy interesante que yo quisiera preguntarte. Tú estás ahorita impulsando junto con otras personas una declaración de derechos político-electorales de la población LGBTIQ+, en el continente americano. En ese sentido, me gustaría preguntarte, decirte que nos contaras en qué consiste este proyecto, a qué se refiere y cómo nace esta idea de este proyecto. ¿Para qué se busca lograr? Con mucho gusto y gracias por preguntar, porque es una actividad de trascendencia no solamente nacional, sino mundial. Hace unos meses la diputada federal Salma-Lugano Luna se acerca conmigo y me dice: oye, fui condecorada, me dieron un premio internacional en Washington, y cuando fui, me comenta ella, cuando fui a recibir el premio y se dieron cuenta que pues yo soy la primer cuota arcoíris de México, me dijeron que esta experiencia la tendríamos que estar compartiendo a nivel mundial. Es algo novedoso y es algo importante. Y me preguntaba que cómo podíamos hacer algo que tuviera una trascendencia internacional.
yo inmediatamente le comenté que lamentablemente desde el 2006, que el último instrumento normativo, aunque no vinculante, pero sí normativo, es los principios de Yogyakarta. Y que desde entonces no ha habido ningún otro documento, y declaración de Montreal también, pero no ha habido, que también fue el mismo año, no ha habido un instrumento internacional para nuestra comunidad, y mucho menos en los derechos político-electorales. De tal manera que lo que yo le sugería es que se transitara, que se trabajara en un instrumento que pudiera recoger, al igual que los principios de Yogyakarta, los derechos político-electorales que debemos de gozar la población de la diversidad sexual y de género. Y le hice esta propuesta. Vamos trabajando en algo que no tenga que ser tan burocrático como una conferencia internacional, ni una declaración por la Organización de Estados Americanos. Vamos a algo tal como transitó principios de Yogyakarta, que en una reunión de personas expertas en temas de derechos político-electorales, con un enfoque específico de diversidad sexual y de género, nos sentemos en unas mesas de discusión y analicemos estos 5 derechos político-electorales y por qué nuestra población debemos de tener garantizados y disfrutar de estos derechos político-electorales. De esa manera, ella me pidió como apoyo. Salma Luevano Luna me dice: ayúdame a coordinar estos trabajos, yo haré lo propio desde su trinchera, me lo comenta como diputada federal, y empezamos a trabajar esta declaración. Ahorita la declaración comenzó con una invitación a todas las instituciones que tenemos que ver con los derechos político-electorales, tribunales electorales locales, OPLES o institutos estatales electorales, comisiones de derechos humanos, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros entes que se han ido sumando a esta declaración. La primera etapa fue la de la elaboración del documento básico, luego la invitación a instituciones aliadas, que las estamos llamando de esta manera, y en los próximos días, ya se está en la tercera etapa, que es la de la convocatoria para estas personas expertas de cualquiera de estos 35 países que conforman el continente americano. Y finalmente, la elaboración, pues nos esperaremos al día importante, el día 17, los días 17, 18 y 19 de agosto de este año, se llevará a cabo en la sede de la Cámara de Diputaciones precisamente estas mesas de trabajo. Habrá 5 mesas de trabajo, una por cada uno de los derechos político-electorales, para que con personas y experiencias de personas expertas en estos temas podamos redactar la primera declaración sobre derechos político-electorales de la comunidad LGBTTIQ+ en el continente americano. Va a ser un gran instrumento necesario hoy en día, que después del 2006, como lo comenté, no ha habido otro y jamás se ha dado uno en materia de derechos político-electorales. Por lo tanto, México será pionero, México será otra vez un referente en el avance de nuestros derechos. Ahora, es solamente la igualdad formal. La igualdad sustantiva, la material, bueno, pues esa va a ser otro viacrucis que hay que andar, pero si tenemos ya un instrumento normativo y lo empezamos a diversificar y a promover, bueno, pues va a ser mucho más fácil para quienes imparten justicia y para quienes aplican las normas, como las autoridades administrativas electorales, para que tengan una guía de esta normatividad que pudiera colaborar y contribuir mucho. Pues la verdad es que estoy muy sorprendido. La verdad es que es un tema, yo por ejemplo, cuando me invitas a esta parte de la declaratoria, toda esta parte de cómo se fue conformando, yo ya sabía cuando estaba la declaratoria, no cómo se había empezado a conformar. Qué bueno que en este momento ya no lo pones en esos términos como surge. Es muy importante que desde la diversidad comencemos a permear en todos los asuntos de derecho electoral, y sobre todo que es una declaración de carácter internacional. Se busca que sean diversos países de América Latina. América Latina es una de las partes donde hay países, depende del país, donde se han promovido y también ha habido regresiones en cuanto a derechos de la diversidad sexual. Entonces, los derechos político-electorales pareciera que en principio no están o no forman parte de la diversidad, pero pues como todos los derechos humanos, digamos, son transversales. En ese sentido, la transversalidad también implica que exista democracia siempre y cuando todos los grupos sean escuchados. Y esto tiene que ver con pues justamente los derechos políticos de la diversidad sexual.
Bueno, esto ha sido una excelente entrevista. Nada más me gustaría, pues si quisieras dejar algún mensaje final para nuestra audiencia, nos gustaría escucharte y invitarte para un siguiente programa. Digamos, hay otros temas importantes donde eres experto y me gustaría luego platicar contigo. Sobre todo las sentencias, hay una y yo creo que es un tema que pudiéramos trabajar con un programa más largo sobre qué decidieron los tribunales respecto a las personas no binarias. Pero eso es un tema que todavía sería un programa completo más, digamos, así que de una vez te hago la invitación para una próxima emisión y pues te pido que si tienes algún mensaje final, pues adelante, mi estimada Osiel. Muchísimas gracias, consejero Oscar. Pues no me resta más que agradecer la invitación a este espacio. Las autoridades electorales tenemos la obligación de empoderar, de visibilizar a nuestra comunidad de la diversidad sexual y de género. Estos espacios que estás abriendo, por ejemplo, es una política pública institucional en la que permite que demos a conocer los derechos fundamentales en materia político-electoral. Estos 5 derechos que comenté son derechos fundamentales, son derechos humanos que hay que exigir y que hay que ejercitar, hay que disfrutarlos, hay que hacerlos nuestros. Los derechos a votar, a ser votables, a formar parte de autoridades electorales, militar en partidos políticos y asociarnos libre y pacíficamente para tomar parte de asuntos políticos son una necesidad básica, son una necesidad fundamental y hay que hacerlos nuestros. Yo les comento que lamentablemente hemos estado tocando por la puerta de atrás, pidiéndole al gobernante, a las gobernantes, a les gobernantes que atiendan a nuestra población cuando lo que deberíamos estar haciendo es tomar esos espacios donde se toman las decisiones que trascienden en nuestras vidas y justamente a partir de ahí estar emitiendo estas políticas públicas, pero desde nuestra vivencia y de nuestra experiencia. Muchas gracias por este espacio, consejero. Muchísimas gracias, Osiel, y muchísimas gracias a nuestro auditorio que nos acompañó el día de hoy. Los esperamos en una nueva emisión de La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Muchas gracias a todos y todas. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.